Muy bien, Shalom. Entonces vamos a seguir estamos en el capítulo primero. Eh, Dijimos la última vez que este capítulo habla de la Torah, de lo que Dios quiere de nosotros en nuestro mundo. Shalom, shalom. Entonces, dijimos que eh, lo que nos acerca a dos cosas que son muy importantes para nosotros, como dijimos varias veces ya, que es al placer verdadero y eterno que Dios quiso darnos y a nuestro crecimiento y crecimiento que tanto buscamos también, nuestra perfección, nuestra elevación en todo. Entonces, él nos contó, el Ramjal, que estos deseos son tan importantes, el deseo de razón, en la voluntad de que yo quiero completarme, me siento incompleto y quiero avanzar y crecer y desarrollarme. Entonces son dos deseos muy importantes que están en lo más íntimo de nuestro alma para realmente llegar a encontrarse con Dios. Desgraciadamente la persona a veces puede confundirse, puede desviarse, y por eso necesitamos el sendero de los rectos, el sendero que nos guía por el camino correcto, que es el que Dios que nos dio, para poder llegar a encontrarnos con este bien que tanto estamos buscando, y el camino para ello es la Torah y la mitzvot, como dijimos la semana pasada. Y dijimos la última vez también que, ¿cuál es el problema? El problema es que Dios nos puso en un mundo donde hay pruebas, donde Dios nos pone en todo tipo de situaciones y, y nosotros tenemos que ver cómo vamos a responder a estas situaciones, a estas dificultades, a estos retos que tenemos en nuestra vida. Entonces, de eso hablamos la última vez y dijimos que la persona a veces, la riqueza no es un regalo para ti. La riqueza puede ser un problema para ti o puede ser un regalo si lo ocupas correctamente. La pobreza puede ser un problema para ti, pero tal vez puede ser, si lo ocupas bien, y puede ser una elevación para ti. Entonces, todo eso vimos y la persona que logra salir de acá, de este mundo, pasando todas estas pruebas que hay una batalla muy dura por delante y por detrás, o riqueza o pobreza, o tranquilidad o problemas. Entonces tú, de cualquiera de las dos formas, tú puedes o elevarte o caer. Entonces, eso es lo que, esas pruebas son las que Dios nos da para poder adquirir, que nosotros nos ganemos nuestro mundo venidero. Y eso es lo que nos va elevando. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de seguir. ¿Alguien quiere decir algo, preguntar algo, tiene alguna duda? ¿No? Muy bien. Entonces, el Rab Viner una vez dio otro ejemplo simple sobre esto. Dos hermanos, el padre era todo el tiempo botado en la calle por alcohol y uno de los hermanos era igual. Entonces le preguntaron al hermano, ¿cómo llegaste a esta situación? Entonces él dijo, mi padre, vi a mi padre, eso es lo que yo vi y yo fui de la misma forma. Pero tenía otro hermano que era un gran médico, profesor en la universidad. Le preguntaron, ¿y cómo tú llegaste a esto? Yo vi a mi padre y dije, así yo no voy a hacer. Entonces, cada uno, los dos crecieron en la misma familia, con los mismos problemas, con los mismos ejemplos, pero el camino está libre para que tú elijas con tu libre albedrío, que el regalo tan grande que Dios nos dio, el camino tuyo. Nadie te va a obligar a un tipo de camino. Tú lo eliges, tú lo construyes. Tú por este problema donde naciste, la situación que naciste, tú puedes caer o puedes elevarte.
Otro ejemplo que dio el Rabinés parecido a esto que estamos hablando es dos amigos. Estaban al final, en el último año de la carrera, y la prueba final, tan importante que era para terminar los estudios, los dos reprobaron. Uno dijo, ya no quiero saber nada más de todo esto, votó todo y se fue. Y dejó la carrera botada y se fue a vender cualquier cosa en el mercado. Y el otro dijo, ¿hasta cuándo voy a ser un flojo? Yo ya no puedo más, me tengo que esforzar. Y dio la prueba de nuevo y la pasó y fue un gran profesional. Entonces, nosotros estamos en prueba y tú vas a decidir, tienes tu reto, tu desafío y tú ves si lo haces correctamente, tú te elevas, si no, tú caes. Otra persona, otro ejemplo que dio el Rab, dos personas hicieron un pecado grave, los dos se cayeron. Uno dijo, ya no puedo más con todo esto, ya dejó todo botado y ya dejó todo. Y se fue. Y el otro dijo, ¿hasta cuándo voy a dejarle a mi naturaleza que me venza? Ya no puede ser, no soporto más esto. Y él se contuvo, pidió perdón a Dios, se esforzó y llegó a ser un gran justo. La misma prueba para los dos se cayeron en el mismo pecado. Uno de ahí cayó por completo y el otro de ahí sacó la fuerza para elevarse a un nivel mucho más alto de lo que estaba. Y entonces esto es lo que estamos hablando nosotros, de las pruebas que uno pasa y hay lo que se llama, yo quería agregar un poco más sobre esto, un poco, hay lo que dice, aún el profeta, los profetas dicen, Tzadik verralo, Rasha betoblo. Nosotros sabemos que Dios dirige esto fuera de tu libre albedrío que te lo dio a ti, y, pero Dios prometió recompensa al justo y el que va por el camino negativo tiene problemas. Entonces, pero de repente el profeta mismo, increíble, dijo, vio una situación que pedía a Dios que haga juicio, que la gente se confunde. Hay un justo que está sufriendo tremendamente y hay un malvado que tiene todo bueno. Dios, ¿por qué? El profeta preguntaba, increíble. Y la respuesta que se dio es que es por mientras, es por un tiempo, es tu prueba. Mira, te prometen que si tú vas por este camino vas a recibir todo lo bueno, mira lo que está pasando acá conmigo. Y el que que dice, mira, me dijeron si yo abro el negocio en Shabbat, yo voy a tener problemas, mira, los negocios están yendo mejores, mucho mejores. Entonces es por mientras, es por un tiempo, porque si cada malvado que hace las cosas en contra de todo va a recibir su castigo inmediatamente y todo justo que se esfuerce y se sacrifica por el bien va a recibir su recompensa inmediatamente, no va a haber libre albedrío. Entonces, esto que parece una prueba muy difícil, los que están mirando de afuera, ¿cómo puede ser que es verdad que el justo recibe bien y el malvado recibe mal? Entonces, estas son tipos de pruebas que Dios nos pone para, para confiar, si confiamos en Él y si cumplimos sus mitzvot, aún en dificultades. Eh, Tal vez otra última cosa sobre esto, sobre este mismo tema que dijimos, sobre el justo que sufre y en la persona que es malvada a veces y tiene éxito, aparte de la primera respuesta de que es por un tiempo, después va a darse la verdad. El Ramjal, el mismo Ramjal Luzzatto que recordamos unas cuantas veces, explica también esto, da una respuesta también sobre esto, y dice, hay dos mundos, un mundo pasajero que es nuestro mundo, y un mundo eterno que es el mundo venidero. Entonces él dice, mira cómo se juzga a la persona también a veces, como Dios lo juzga. El que es justo y que es permanente en el bien, y que a veces es pasajero, se equivoca a veces,
A él, que es permanente en el bien, se le juzga en el mundo permanente, en el mundo venidero. Y que es pasajero en el mal, se le juzga en el mundo pasajero, en este mundo. El malvado, que es permanente, constante en el mundo, en el mal, y a veces hace buenas acciones, pasajero, se le juzga en el mundo pasajero su poco bien que hizo, y por eso tiene bien en este mundo. Y en el mundo permanente se le juzga como era en forma permanente, malo. Y ahí va a tener que va a sufrir. Entonces, tenemos pruebas que nosotros vemos que a veces no entendemos, y esa es parte de la prueba. Y entonces, ¿cómo se llama? Shalom, shalom. Entonces, eso es lo que nos dijo acá, que nosotros estamos en un mundo donde hay muchas pruebas. Y, y eso es lo que, si nosotros pasamos las pruebas en forma correcta, nos elevamos y llegamos al mundo venidero con una plenitud muy grande. Y si no, Dios no lo quiera, podemos bajar. Hasta acá es lo que vimos la semana pasada y ahora seguimos. Entonces dice así. Ve'im tamik ot binyan tire ki haolam nivra leshimush adam. Si tú vas a ver esto más profundo todavía, un minuto. ¿Qué? Ah, y dice también que vimos la semana pasada, y según el sacrificio y el esfuerzo que hiciste, y venciste tu Yetzer Hará, tu instinto natural, entonces es el nivel que tú vas a llegar en el mundo venidero. También explicamos eso, que cada uno se construye su mundo. Tú después no puedes criticar y quejarte, mira lo que yo recibo, recibo, no recibo. Tú eres, es tu obligación, según tu esfuerzo, es lo que tú vas a recibir en el mundo venidero. Es tú, según lo que tú hiciste, es lo que vas a recibir. Tú te construiste tu mundo venidero. Seguimos. Vein tamik od beinyan tire que Olam Nivra le Shimush Adam. Tienes que saber también, si te va a poner más profunda la atención, que este mundo ha sido creado para el uso del hombre. Omnam ine u omed beshikul gadol. Y tienes que saber que el mundo está en un equilibrio muy grande. Ki im Adam nimshach acharei haolam umitrajek miboro. Y si el hombre se deja llevar por este mundo y se aleja de su creador, ¿se acuerdan lo que dijimos que se aleja? Es muy importante. Se aleja es que él, ¿cuánto se aleja? ¿Cuántos kilómetros? Entonces explica el Admor Zaken algo muy importante. Se aleja en el sentido de que la presencia divina está cada vez más eh, eh, Oculta. oculta para él, oculta para él. Él, cuando él es un justo, y está cerca, cerca de Dios, él siente la presencia de Dios. Aparte que dice el Rambam, que cuanto más tú eres un justo, la providencia divina está mucho más cerca de ti. Tú puedes rezar y el rezo inmediatamente se recibe. O tú pediste algo y justo ocurrió un minuto después. Entonces tú estás viendo que hay esta existencia, que hay un creador. Se ve a los ojos, se ve claro. Tú eres capaz de ver la maravilla de la naturaleza y tú ves acá la mano de Dios. Y otra persona que ve la naturaleza como un ciego, no ve nada. Y aparte de las tefilot, aparte de la bendición del justo, que tú ves cómo todo se lleva a cabo, se cumple. Entonces tú ves realmente, pero si tú te alejas de Dios y todo esto se empieza a ocultar, y tú gritas y gritas y pides a Dios y no pasa nada. Entonces, eso es, te está alejando de Dios. Y eso es porque no hemos pasado las pruebas y nos caemos. Entonces dice así, tenemos que saber que este mundo
se creó para el uso del hombre. Pero si está en un equilibrio muy grande, y si el hombre se deja llevar y por las atracciones de este mundo, y se aleja de su creador, y no umitkalkel, umekalkel ahora mismo, él se daña y daña al mundo con él. Veimusholet beatzmo benitbak beboró, y si él se domina a sí mismo y se apega a Dios, gracias a la voluntad, cumpliendo la voluntad de Dios en las pruebas difíciles que tiene, Umishtamesh minaolam rak liyot lo lesiu al boró, y él ocupa este mundo solo como eh, un, un, una ayuda para servir a su creador, para servirlo, para servir a Dios. Umitale, baolam mitaleimo. Él se eleva y el mundo se eleva con él. O sea, acá hay otra cosa muy importante. La semana pasada hablamos sobre nosotros en forma personal. Shalom, Cuando, Raf. Shalom, Kalman, bienvenido. Cuando eh, tú cumples y pasas las pruebas, tú te elevas, te elevas, te elevas, te elevas y Dios no lo quiera, no caes. Pero acá hay otra cosa muy maravillosa también que dice que tú no eres una persona, un individuo que está aparte de todos los demás. Tú, tú, si tú te elevas, la creación se eleva contigo. Y si tú caes con la creación también contigo. Entonces, eso es una cosa otra cosa muy importante, porque tú puedes decir, ¿qué me importa? Yo hago lo que yo quiero, es mi problema, yo hago... No, no es tu problema. Si tú haces un daño grande, tú estás dañando a muchas personas contigo. Entonces, no es una cosa, ¿cómo se llama? Personal tuya. Tú tienes responsabilidad con los demás también. Entonces, aquí yo quiero explicar algunas cosas, quiero dar ejemplos para ver esto, que es una cosa que también tenemos que, por medio del estudio profundo, tú te convences de esto que es una verdad, una realidad verdadera, no una cosa así nomás que se está hablando acá, una cosa que es verdadera y tú tienes mucho, ¿cómo se llama? Tiene influencias para bien y para mal para los demás y tienes que cuidarte. No es solo un daño que tú puedes hacerte a ti, puedes hacer con los demás, es terrible. Entonces, podemos ver muchos ejemplos de esto. Podemos ver, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel tenía que entrar a la tierra de Israel y conquistaron la primera ciudad de Jericó. Fue milagroso cómo lo conquistaron. Cada día, 7 días, rodeaban la ciudad, tocaban en shofar y no hacían nada. Hasta que el séptimo día Yoshua dijo, ahora, y tocaron los shofarot. Ese día, los Kohanim 7 veces, creo, las murallas cayeron y conquistaron la tierra. Pero como era la primera guerra para conquistar la tierra de Israel, que Dios lo había mandado para hacer esto, Jerem, no se puede tocar nada de lo que hay en la ciudad, todo queda para el santuario, para los Kohanim, para el servicio a Dios. Nosotros es como la primicia. Esto es una guerra que fue de por Dios y todo lo que se toma acá, nadie puede tomar nada para un botín personal, algo personal para él. Y hubo una persona que tomó algo y lo escondió. Vio algo precioso, algo, una riqueza, algo de oro, no sé, y lo guardó y lo tomó sin permiso. Después se fueron al segundo lugar que había que combatir. Hay una ciudad no muy grande y fueron unos cuantos, manda 2.000 soldados, 3.000 soldados, no es necesario tanto. Y de repente ellos pierden la guerra y Joshua se pide a Dios, Dios, estamos recién empezando. La segunda vez ya perdimos, ya nos vencieron, ya tuvimos que arrancar de ahí. ¿Cómo vamos a conquistar la tierra? 31 reyes grandes, gigantes. ¿Qué vamos a hacer? Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer de tu nombre? ¿Qué querías que viniéramos para acá?
Si ya ahora con este pueblo chico perdimos. ¿Qué dijo Dios? Israel pecó. Israel pecó. Y por eso perdieron. Y busca por familia, 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 tira la, ¿cómo se llama? Se llama Agralá. Es, elige a la gente, pon papelitos, quién va a ser la familia, la tribu que cayó, la tribu, la familia que cayó, hasta que encuentre quién fue el que hizo esta prohibición. Sorteo, muy bien, muchas gracias. Entonces, salió esta familia de Judá, salió el hombre y dijo, di la verdad. Yoshua le dice. Y él le dijo, sí, yo tomé del botín que estaba prohibido y lo escondí. Está en la carpa acá. Y todos vieron que fue todo verdadero. Y por la culpa de él, Israel pecó. Israel pecó y no pudo vencer. Y Yoshua le dijo, pide perdón a Dios, arrepiéntete para que tenga mundo venidero, pero acá murió. ¿Y cómo se llama? Y después fueron a la guerra de nuevo y vencieron a esa ciudad inmediatamente con el ejército, bien, como tuvieron que hacerlo, pero vencieron. ¿Tuviste? ¿Qué dijo Dios increíble? Israel pecó, pero fue una persona. Pero eso significa que, como dijimos en el ejemplo de la semana pasada, un ejemplo que se da mucho, tú tienes un barco lleno de camarotes y uno está haciendo un agujero en su camarote y se está hundiendo el barco y vienen a decir, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa? Entonces lo encuentran a él y dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? No, es mi camarote, yo hago lo que yo quiero. No, pero estamos todos unidos. Entonces, un acto negativo, aquí hay que saber que tú no solo te estás hundiendo a ti mismo, tú estás hundiendo a mucha gente. Por eso una otra explicación que se da de por qué cuando fue el diluvio murieron todas las criaturas. Porque cuando el hombre, que es el principal, eh, la principal creación de este mundo, que para él es el único que tiene libre albedrío, el único que puede elevar este mundo o hacerlo caer, que el mundo depende, está hecho para que él lo utilice en forma correcta y si lo utiliza en forma equivocada, todo baja. Cuando el hombre empezó a ocuparlo en forma equivocada, todos los animales también empezaron a, a cruzarse relaciones, no en especies, sino entre especies, y había una locura, porque el hombre bajó, todo bajó, hasta que había que hacer un baño total, una limpieza total, un lavado. No puede quedar nada, solo una familia se salvó. Porque cuando el hombre bajó, bajó todo. Entonces aquí vemos ejemplos de lo que está diciendo acá el Ramjal, de que tú tienes mucho valor y tú, como dicen los sabios, cada uno tiene que decir que para mí fue creado el mundo, porque tú eres una persona muy importante, muy valiosa y lo que tú hagas realmente influye. O otro ejemplo que podemos dar, que también nos muestra esto, hay varios, muchos ejemplos, pero un poco para poder entender mejor. Cuando Abraham vino, Dios dice que voy a destruir Sodoma y Gomorra porque ya era lo que estaban haciendo era lo peor de lo peor de lo peor. Una mujer, se cuenta ahí que una niña, una mujer recibió a un pobre y cuando supieron que estaba ayudando a otra persona, la torturaron y gritó la niña y Dios dijo ya, se acabó. Algo así fue. Entonces, pero Abraham vino con el ejército tremendo que tenía, la misericordia y la piedad que tenía él, dijo, quería salvar a esa ciudad. Aunque mire, él está justo enseñando a toda la humanidad, a toda la gente que puede, sobre lo importante de la bondad y no de la crueldad de la idolatría, que quemaban a los hijos, mataban. Él quería enseñar el amor al prójimo y el amor a la gente, abrir las puertas para los demás. Y si Dios le dice, mira, vamos a terminar con estas ciudades de Sodoma y Gomorra, debería haber estado feliz la competencia. No, él fue a rezar y dijo, Dios, no hay juicio en este mundo. Sí, ¿por qué? ¿Pero qué ellos hicieron? Entonces, él pide
Si hubieran acá en las 5 ciudades, en cada ciudad, 10 personas justas, ¿no salvaría a todo el mundo, a todas estas ciudades, las 5 ciudades? Por, por 50 salvaría. Y si solo hay 40, también salvaría por 40. Y si hay 30, y Abraham vino y le pide a Dios, también salvaría. Tú ve acá que aunque hubiera por 10 justos en esta ciudad, hasta 10 justos habló, Dios hubiera salvado a la ciudad por ello. Entonces tú ves realmente acá también la influencia de un justo. O decían, por el mérito de Rabbi Janina Mendoza, que no tenía que comer de domingo a viernes, solo algarrobo, frutas secas, las más simples y sencillas que habían en el campo, algo así. Este mundo se sostiene por el mérito de él. Entonces tú ve acá que lo que está diciendo acá es algo que tenemos que saber, que es muy, muy importante. Tú vales mucho, tú tienes un valor muy grande. Cuando tú te estás, ¿cómo se llama? Cuando tú estás controlándote de no hacer algo, tú no lo haces solo por ti, tú estás ayudando a mucha gente. Tal vez por tu mérito otra persona se está salvando, está despertando hacia Dios. ¿Y dónde vemos esto también muy, muy claro? El primer hombre con la mujer. Cuando ellos pecaron, Dios dijo, ahora todas las generaciones que vienen después, por el pecado de ellos, van a tener que trabajar duro, duro el hombre. La mujer sufrir en el parto y haciendo crecer a su hijo por el pecado de ellos. ¿Qué tengo que ver yo con ellos? Yo soy parte de ellos y yo tengo que arreglar lo que hicieron mis padres. Pero yo estoy unido a ellos. Yo soy parte de ellos. Si hubieran imaginado lo que va a pasar con todo esto, o cuando el rey David hizo su pecado, como hemos dicho muchas veces, no va a parar la muerte de tu casa. Hubo violación, hubo muerte de hermanos con hermanos. Tu pecado causa mucho problema. Tú tienes que tener mucho cuidado. Por otro lado, una mitzvah, como dice en la entrega de la Torá, Dios escribe en la Torá, que a una persona que peca, se daña 4 generaciones. Una persona que hace una mitzvah, 2000 generaciones. De aquí se ve que la mitzvah, 2000 generaciones para bien, el que peca 4 generaciones para mal, una mitzvah tiene fuerza 500 veces más que un pecado. Por eso dicen los sabios también algo maravilloso, que Dios mostró lo que pasó con el primer hombre para enseñarnos. Abrió, si, como dijimos antes, si nosotros vamos a ver el pecado, lo que pasa en la creación, ¿quién va a pecar? Y lo que hace una mitzvah, ¿quién va a dejar la mitzvot? No habría libre albedrío. Por eso Dios lo oculta y lo explica en la Torá. Y el que cree es su prueba. Pero mira lo que hace. Si un pecado, mira todas las generaciones que ha causado. Hasta hoy día la mujer sufre en el parto. Y el hombre a veces trabaja en vano y con el sudor de la frente. Hasta hoy día estamos por este pecado. Pero si un pecado causa todo esto y la mitzvah es 500 veces más fuerte que un pecado, mira lo que hace una mitzvah cuando tú haces. La influencia en el mundo que tiene. Generaciones de generaciones por delante. Entonces, todas estas cosas nos tienen que enseñar que esto es una cosa que tiene, tú eres la principal creación de este mundo. Tú vales mucho y tus acciones realmente. ¿Y qué fue allá el pecado? No hicieron la voluntad de Dios. Una cosa tan pequeña, mira lo que causó. Si Dios es el que maneja todo ¿Puedo este decir mundo, algo? ¿Puedo decir algo? Pero un es casi segundo, imposible que todo el mundo no peque. Todas las personas pecan. por Ajá, eso casi el imposible. Rambam, sí, tiene razón. El Rambam en la ley de Chuvá dice, cada persona es juzgado por sus pecados, pero hay ciudades y hay pueblos y hay el mundo. Entonces dice, como tú dices muy bien, en Sodoma y Gomorra dice
y el grito de las ciudades subió hacia Dios y Dios fue a juzgar. O sea, tú eres juzgado en forma personal. Aparte, tú perteneces a un pueblo. Eres juzgado como el pueblo. Eres juzgado en el mundo. Cuando Dios dijo a Sodoma y Gomorra, vio las ciudades y las juzgó en conjunto. Si había más mérito, era justa. Si menos mérito, era una ciudad malvada, como Sodoma y Gomorra, que murieron. Y así cuando en el diluvio aparece la Torá y Dios juzgó al mundo. Y si la mayoría del mundo era positivo, era un mundo que está en forma justa. Y si era negativo, es mal. Y ahí se exterminó el mundo. Entonces se hace por mérito, aunque dice el Rambam en las leyes de Chubá, que nosotros no sabemos cómo se juzga, porque no son pecados y mandamientos en forma simple como las vemos, porque depende de la persona, depende, si tú eres una persona que hiciste esta mitzvah con todo el corazón y sacrificio, aunque fue una mitzvah pequeña, de tal vez prender las velas de Shabbat, pero lo hiciste con todo el corazón, esa mitzvah vale mucho. Y si hiciste una mitzvah en forma automática, vale poco. Y si tú hiciste un pecado con el deseo de revelarte a Dios, es un pecado muy pesado. Y si hiciste un pecado porque no te diste cuenta, es más liviano. Entonces Rama me explica que esta cuenta solo la puede hacer Dios. Pero de todas formas nosotros vemos la influencia tremenda en nuestras acciones. Entonces que tú no eres una persona, como una vez dijo un rab, mira, cuando tú tienes a una persona frente a ti, como pasó con Caín cuando mató a Abel. ¿Qué dice Dios a Caín? Toda la sangre de tu hermano y las descendencias que venían después de él están reclamando. No mataste a una persona. De una persona salió todo este mundo, de una pareja. Tú sabes lo que puede ser. Tú eres un mundo entero. Y tú cuando lo mataste a él, millones de personas que tenían que venir están reclamando que no pueden aparecer ahora. O sea, cuando tú quieres hacerle un bien a una persona y acercarlo, ayudarlo, ¿tú sabes cuántas generaciones estás salvando de ahí? Entonces, uno tiene que ver en forma mucho más amplia. Tus acciones realmente tienen mucho valor. Entonces eso nos puede dar la fuerza, como dice acá, si tú te controlas y tú te dominas, tú te elevas y elevas el mundo contigo. Es increíble ahora que estoy pensando, que uno piensa. Puede ser, ¿por qué se separó esto? ¿Por qué no explicó en forma separada? Si a mí me preguntan, me interesa mi persona. Los demás, bueno, ojalá que yo les pueda ayudar o no. El hombre, en general, cuando estamos en un nivel más bajo, nosotros somos el centro de todo. Yo no quiero pecar porque me va a ir mal, quiero hacer el bien porque me elevo. Pero mira, hay otras personas alrededor de ti que también se influyen. No, no, no sé, no entiendo eso. No lo siento. Puede ser que también tiene que ver con tu nivel espiritual. Cuando una persona es un hasid, como llegó a un nivel espiritual muy alto, como dijimos al principio de este capítulo, hay gente, el Ramjal te está explicando cuál es tu deber en el mundo y que el objetivo del mundo es venidero. Pero hay gente que le interesa tal vez más este mundo. Él dijo, sí, sí, esos son los Hasidim, la gente muy idealista. Eso vamos a hablar en la Hasidut. Increíble, tal vez tiene que ver con esto también. Acá también lo separo en dos. Porque si a mí me preguntan qué va a hacer de los demás, bueno, voy a tratar de ayudar también, pero lo principal soy yo. Porque estamos en el primer nivel, en el comienzo, donde yo estoy muy preocupado de mí. Pero cuando una persona como Abraham vino, lo único que le interesaba es el bien de los demás. Él quería mostrar a Dios a todos los demás. Él le interesa el bien de de todo el mundo. Entonces puede ser también que esto que está explicando acá es tan maravilloso, que tú no eres una persona
solo un individuo. Tú tienes relación con los demás, con mucha gente, con mucha gente. Tú influyes para bien y Dios no lo quiera para mal. Y tal vez no lo sentimos porque requiere un nivel de Hasidut más grande. Que tú ya saliste de que tú eres el centro, sino los demás son muy importantes. Entonces, por eso tal vez nos cuesta entender y por eso lo separó tal vez. En todo caso, lo que dice acá es que tú también tienes que saber que tú influyes en el mundo entero también, no solo para ti. Y tú puedes elevar el mundo, ayudar a esta creación o bajarla. Está hecha para ti, para que tú la ocupes y como tú la ocupas, o se eleva o se cae. Ahora aquí hay una pregunta muy linda que yo conozco dos respuestas sobre eso. Mira, ¿qué estás diciendo ahora? ¿Que yo tengo la fuerza de elevar este mundo? Yo ni siquiera puedo elevar esta mesa. ¿Qué significa elevar este mundo? No entiendo lo que está hablando. Entonces, dos explicaciones que yo conozco. ¿Cómo tú puedes tú solo elevar el mundo en verdad? Espiritualmente. Es como, yo me acuerdo que una vez estuvimos en una represa artificial que se construyó y había paredes llenas de botones eléctricos, llenas de electricidad, puros botones, botones, botones. Y había una persona ahí encargado. Y él acá apretaba. Y si él se apoyó por error hacia atrás y apagó un lugar, puede ser que la ciudad entera se quedó sin luz. Una persona. Entonces tú ves realmente cómo, si esto está ordenado de una forma especial, tú haces esta mitzvah, tú estás trayendo vida a tal y tal cosa, tú estás actuando sobre, tal vez, como está ordenado este mundo, un, un, ¿cómo se llama? Un cromosoma, que apenas, tal vez, no sé si se puede ver con microscopio, que tiene un problema. Puede ser que esta persona nace con el síndrome de Down y eso que no puede, no tiene pensamiento, su pensamiento no funciona, no tiene posibilidad o depende del nivel. Un cromosoma pequeño, pequeño, en todo este cuerpo tremendo, mira lo que ocurre. El corona no se ve. ¿Y cuánta gente mató? Entonces nosotros vemos que como hay una influencia para algo negativo, puede ser una cosa, una enzima pequeña que te permite vivir en todo este cuerpo maravilloso. Gracias a esta enzima tú estás viviendo. Entonces realmente está esto que se ve. Entonces las cosas están organizadas de tal forma que Dios dijo de verdad que tú con un acto especial, tú realmente traes vida. Imagínate las células, como una vez dijimos, las células de tu corazón que están vivas, se alimentan, botan desperdicio, vivas, están dentro de tu corazón. Pregúntale si ella entiende algo de lo que está haciendo. No, yo tengo que hacer impulso eléctrico y transmitirlos de una a otra. Tú sabes que esto está dando vida a un cuerpo entero. ¿De dónde se iba a imaginar? No tiene el entendimiento. Y Dios sí, nosotros somos como una célula así. Estamos acá trabajando en algo. Y podemos entender lo que está ocurriendo en la creación gracias a nosotros. Y como dice en verdad la Torá, si no fuera por mi pacto día y noche, las leyes del cielo y la tierra no las pondría. Si el pueblo de Israel no, como nos dice la Torá, si usted no cumple la Torá, si ustedes se van por el camino de idolatría y cosas así, la tierra los va a vomitar y no va a haber lluvia y van a haber todos los problemas de la naturaleza, enfermedades, problemas. Cuando hay enfermedades, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Tiene que gritar a Dios y hacer chuvá, porque realmente la naturaleza, Dios organizó que actúa de esa forma. Cuando tú vas por el camino recto, hay lluvia, hay abundancia. Entonces realmente Dios creó de tal forma esta creación que depende de verdad de nuestras acciones. Esa es una explicación
que de verdad tú tienes, este mundo está creado, como dijo acá, tú eres lo principal y está hecho para ti el mundo, es como una herramienta para servir a Dios, Dios no lo quiera para hacer lo contrario. Y van a haber distintos, ¿cómo se llama?, resultados de esto. Y hay otra explicación muy linda que se da, ¿cómo yo puedo elevar el mundo o no? Entonces dice el Rav Kook, algo muy lindo. Dice, si yo, por ejemplo, hay una ley en la Torá que se llama Sheliach. ¿Qué significa Sheliach? Emisario. Yo puedo nombrar a una persona emisaria, un enviado mío, un Sheliach. Por ejemplo, si yo voy, imaginemos yo nací en Chile, voy a Chile ahora a visitar a mis padres y veo una niña muy, muy linda, recatada, temerosa de Dios, y tengo un amigo acá en Israel que está soltero todavía, y yo veo y digo, hoy ella está justo para él. Entonces yo le pongo una argolla y le digo, tú estás santificada, te estoy casando para él. ¿Funciona o no funciona? No, porque, No, seguro, No, se- no funciona eso. no, no, tiene que venir el novio y darle el anillo a él. No, ¿qué tengo que ver yo con todo esto? No funciona. Pero ¿qué pasa si este amigo me dijo, mira, estoy conociendo a una niña, tú vas a Chile ahora a visitar a la familia? Hay una niña ya que estamos en contacto, conversaciones y todo, y decidimos casarnos. Así que tú eres mi Shelia, tú eres mi emisario, te doy este anillo, pónselo en en el dedo, en nombre mío. Tú dices, ahora tú estás santificada para este joven Jacob tanto y tanto, que yo soy el emisario. Le pongo el anillo en el dedo, inmediatamente ya está casado. Entonces, es como que yo desaparezco de acá. Yo soy la mano larga de Jacob. Es como que Jacob estuvo acá, no yo. ¿Sabes lo que dice Rav Kook? Algo precioso. ¿Qué significa? Tú puedes elevar este mundo, tú puedes crear algo, tú nada, ¿qué puedes hacer tú? Pero Dios, con su deseo, con su palabra, crea. Y Él eleva, Él crea con su deseo. Sabes que cuando tú eres Sheliach, cuando Dios mandó a Moshe al faraón, tú eres el Sheliach mío, tú eres el emisario mío para hablar con el faraón. Cuando Dios nos dio la Torah y las mitzvot, nosotros somos los emisarios de Él para actuar sobre este mundo y traer santidad a nosotros y al mundo. O Dios no lo quiera, lo contrario. Cuando yo hago una mitzvah, por ejemplo, la mitzvah de ponerme tefilín, me pongo tefilín o prendo las velas de Shabbat, ¿qué estoy haciendo? Yo soy emisario de Dios que me mandó a hacer este acto en la tierra, acá. Cuando yo hago este acto acá, no soy yo, soy la mano larga del que me envió. Yo no estoy acá. Yo le puse el anillo, yo no soy, yo es Jacob. Yo soy el emisario de Dios en este momento y se está revelando en este momento el deseo de quien me envió. Pero ¿quién me envió? El creador del mundo. Él con su deseo eleva todo, crea todo. Entonces yo soy la mano larga acá. Yo no estoy acá. Que se está revelando el deseo acá en este lugar de quien me mandó. Y el que me mandó dijo, cuando se cumpla la Torah, hay santidad en el mundo, hay santidad en la creación y la creación se eleva. Cuando no hay santidad y se hace lo contrario, puede ser. Cuando no hay santidad y se hace lo contrario, se oculta la presencia divina y este mundo se vuelve algo como al azar, que nada tiene un orden, no hay un creador detrás de todo esto, pareciera ser.
Entonces, esa es la maravilla. Nosotros acá, no soy yo que tengo que ver yo con todo esto. Yo puedo hacer algo, pero yo soy un Shelia. Yo soy la mano larga acá. Y por eso esto se eleva y se llena de santidad, porque la santidad viene de Dios. Y este es el camino para traer santidad a este mundo y elevarlo. O Dios no lo quiera, lo contrario. ¿Qué es lo que quiso decir con Eliezer? Aunque Eliezer, él era, pero él no fue, él no le puso la argolla a ella. Era el siervo que tenía que traer a ella para acá, pero Isaac la tomó. Y era un justo, pero no era exactamente el mismo caso. Entonces, eso. Entonces eso es lo que yo quería contar, porque elevar el mundo, que de dónde tengo fuerza yo para hacer algo así, pero o porque Dios lo ordenó de esta forma, o porque somos los emisarios, que es la mano larga. Entonces cuando yo le puse la argolla a la mujer, era Jacob, no yo. Muy bien, entonces seguimos. No sé si alguien quiere preguntar algo o seguimos. Entonces vimos bastantes ejemplos que esto es realmente Voy a verdadero. preguntar algo. Sí, diga. Mi esposa tiene una pregunta. Mi esposa dice, sé que hay un Ah, libre albedrío. Sé que hay un libre albedrío. ¿Sí sí, o no? sí, Pero ella dice, pero Hashem sabe lo que va a pasar conmigo a futuro o no. ¿Cómo me la pregunta? Sí. Bueno, sí. sí, ¿Entiende la pregunta más o menos o no, Rap? sí. Dígale a su señora que la pregunta que ella hace la hizo el Rambam en las leyes de Chubá. Así que, muy bien. Y el Rambam pregunta esa pregunta y dice, eh, no entiendo, si hay libre albedrío y yo puedo escoger lo que yo quiero hacer, ¿cómo puede ser que entonces, eh, si Dios maneja todo y Él sabe lo que yo voy a hacer, ¿cómo puedo cambiar? O sea, si Dios sabe de antemano que yo voy a ser un justo, estoy obligado a ser justo, porque si no, si yo voy a ser no justo, entonces Dios no sabía en verdad. Entonces, si Dios sabe que yo voy a hacer todo lo que va a pasar conmigo, entonces esto está obligado a que ocurra, porque si no, entonces Él no sabe en verdad. Entonces el Rambam en las leyes de Chubá hace esta pregunta muy buena y dice, hay unas cuantas respuestas que se da. Una respuesta que se da, que no la da el Rambam, la da otro Rab, es que es como Dios, Él creó el espacio y el tiempo. Él no está limitado por el espacio y por el tiempo, Él los creó. Él, ¿cómo se dice, cómo se llama Dios? Yud Kei Vav Kei, que significa estuvo, está y estará. En el mismo momento. Él sabe todo lo que va a pasar, lo que pasó, lo que ahora. Él está sobre el tiempo. Entonces, como que ¿qué pasa si tú tienes una máquina del tiempo, por ejemplo? O otro ejemplo que se da simple. Tú viste una película. Viste la película o escuchaste las noticias, todo lo que pasó, y ahora muestran las noticias de nuevo. O dan esta película de nuevo. Tú sabes exactamente lo que va a ocurrir. Tú ya la viste, tú estás en el futuro, ya viste de qué se trata la película, aunque estás antes observando. Tú no estás, tú observas, pero no es una cosa porque tú estás en el futuro también. Tú creaste todo esto. Entonces, por eso yo puedo saber lo que va a ocurrir sin tener que intervenir. O por ejemplo, un profeta. Otro ejemplo que se da. El profeta dice, como Jeremías, dijo, si ustedes siguen pecando, Dios los va a expulsar de la tierra a Babilonia por 70 años. Él sabía. Él no obligó a la gente que pequen para que se dé lo que él puede ver el futuro, porque Dios se lo reveló. Entonces no tiene que ver con mi decisión. Mi decisión está libre,
Y yo puedo ver lo que va, porque estoy sobre el tiempo, como pasaba con el profeta, que Dios le revelaba al profeta lo que iba a ocurrir. Esa es una explicación, hay más explicaciones. La explicación que da el Rambam sobre esto es que dice que es muy larga la explicación para entenderla bien. Se necesita mucho estudio y cosas para anticipar, para poder llegar al entendimiento perfecto. Pero una de las cosas que él dice para entender esto bien es que la forma como tú piensas y como Dios piensa no tiene nada que ver. Por ejemplo, nosotros nos estamos desviando un poco, pero lo voy a hacer rápido porque es una pregunta muy buena que hay que pensar en ella y tal vez todos la tenemos, entonces nos puede ayudar para poder entender mejor todo esto. Entonces dice, tú, tú eres un hombre que tiene capacidad intelectual y hay sabiduría que está fuera de ti. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, matemática. Yo estoy acá, tengo capacidad intelectual y está el teorema que no lo conocía, ahora lo conozco. Yo no soy el teorema de Pitágoras, yo no, es algo que está fuera de mí, ahora lo tengo y y yo soy una persona, ahora estoy durmiendo y mi inteligencia no está funcionando. Yo soy yo, tengo una capacidad intelectual y hay sabiduría por fuera. Nosotros, cada uno de nosotros está dividido en tres. En la sabiduría que puede estudiar, en su capacidad intelectual y en él. Él está durmiendo y ya no piensa. Entonces, Dios, cuando nosotros decimos que Dios es uno, cuando estudiamos los principios de fe, ahí explica que, ¿qué significa que Dios es uno? Es la unicidad perfecta. Él no es un cuerpo que tiene entendimiento y que hay sabiduría que él puede entender. Él creó todo. Toda la sabiduría está en él. Todos los teoremas, todas las leyes físicas, las leyes de toda la creación vienen de él. Él y su sabiduría es uno. Él no se divide, no se puede dividir en partes, como nosotros decimos, yo tengo mi cerebro y estoy yo acá. Él y su sabiduría es uno. Y dice Rama Maya, ¿entiende esto? El hombre no lo puede entender porque es otra realidad. No podemos entender esto en forma perfecta. Pero podemos entender que como yo pienso, no es como Dios piensa. Y como yo actúo, no es como Dios actúa. Entonces, ¿cuál es el problema de nosotros que nos causa problema decir si Él sabe el futuro, entonces Él actúa? Acá dice el Ra viene algo precioso. Tú hiciste a Dios a semejanza del hombre. Entonces tú no entiendes. Yo no puedo decir que yo sé que el vaso se va a derramar si yo no lo derramo. ¿Cómo puedo saber si el vaso en 2 minutos más se va a derramar? Yo tengo que actuar sobre él. Tú hiciste a Dios a tu semejanza, pero Dios no tiene nada que ver contigo. Ese es el error. Tú estás hecho a semejanza de Dios, no Dios a ti. Entonces, entender a Dios, cómo Él conoce la creación, cómo Él creó el tiempo, cómo está por encima del tiempo, no entendemos. Como nosotros queremos entender de Dios haciéndolo parecerse a nosotros, nos causan las contradicciones que tenemos. Pero Él no es así, nada que ver con Él. Como dijimos una vez, el ángel más grande, Moshe Rabbeinu, yo y una piedra, entienden igual a Dios. Entonces no tenemos cómo entender esto. Esa es la verdad. Por eso no hay contradicción en Dios. Él puede dar el libre albedrío como toda la Torah. Está escrito, si tú vas por el camino de la vida vas a recibir bien y por el otro mal. Entonces, seguro que hay libre albedrío, uno de los principios más básicos de todo esto. Ah, pero hay profecía y Dios sabe lo que va a ocurrir también. Ah, ¿y cómo ocurre esto? Porque Dios tú no conoces. Si Él dijo esto, que es lo que ocurre, nosotros sabemos que la justicia es verdadera y nos está dando, nos creó a todos para un bien. No, seguro que no juega con nosotros. Entonces, esa es una respuesta más profunda, pero el Rambam dice que hay que estudiar profundo, profundo para entenderla bien. ¿Entiendes? Entonces, así se puede explicar esto
de nuestro libre albedrío. Pero entonces, pero la maravilla que cuando tú haces tu libre albedrío y te unes, te tratas de apegar al deseo divino, eres el sheliach de Dios y tú elevas este mundo. Porque y esa es la humildad tremenda que hay acá cuando uno entiende esta verdad tan maravillosa como la explica Rav Kook y otros grandes rabanim. Es como el hombre empieza a entender su misión verdadera acá y que él es, está haciendo como la mano larga, él no está acá. Y en la verdad, tú eres una criatura de Dios. Él es el que creó todo, Él es el que dirige todo, Él que da vida a todo, no tú. Y el que te dio la vida a ti, y toda tu inteligencia, y toda tu salud, y todo tu corazón, y todo es de Él. Y tú con esta humildad, tú acá no estás. Y yo estoy haciendo aparecer la voluntad de Dios. Es Dios acá lo que está apareciendo, no soy yo. Y Él es el que tiene la fuerza de elevar todo, o Dios no lo quiera, si yo dejo ese camino, yo hago caer todo de acá. ¿Entiende? ¿Alguien quiere preguntar otra cosa? ¿Tienen claro? ¿Está claro? Sí, Rab. Muy bien. Entonces seguimos. Entonces dice así. Entonces, y si él se domina a sí mismo y se apega a su creador, o sea, yo quiero, está maravilloso esto, como dice el Tania también, yo quiero pensar solo lo que Dios quiere que yo piense. Yo quiero hablar. ¿Dónde tengo mi libre albedrío que acabamos de decir? En mi pensamiento, en el habla, en las acciones. Yo quiero pensar solo lo que Dios quiere que yo piense. Yo quiero hablar solo lo que Dios quiere que yo hable. Yo quiero actuar solo que... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa es la verdad absoluta, la verdad infinita de Dios, del Creador, de que Él creó todo esto con sus palabras. Tú tienes la posibilidad de apegarte a la sabiduría infinita. Puedes comparar tu sabiduría con la sabiduría de Dios. Hace poco contó un Rab que en su tiempo, hace años atrás, creo que fue el Rab Viner, una mujer que estaba embarazada o algo así, tenía un problema, le dan un remedio. Y ese remedio causó a muchos bebés salir con defectos terribles, hasta que se eliminó ese remedio. Porque funcionó acá, pero es tan complicada esta creación que dañaba a otros lugares. ¿Quién puede estar seguro de lo que estás diciendo es algo correcto de verdad? Tal vez en unos años más se va a comprobar que hiciste un daño terrible, como muchos remedios que el Rabiner también contó en su época. A los bebés cuando nacían se les ponía como un tipo de... enrollaban para que los huesos crean mejor y después... Pero tú tienes ahora la posibilidad de apegarte a la sabiduría infinita de Dios y a lo que Él quiere, cómo pienses para poder elevarte y elevar el mundo contigo, o de qué hablar, cómo actuar. Este libre albedrío en todo tu ser, apegándote a Dios, tú te elevas por completo, te unes al infinito. Entonces, si tú haces eso, dice acá, tú te elevas y elevas el mundo contigo. Ki ine ilui gadol ula briot kulam veyotam meshamshe adam shalem amekudash bekdushato baraj. Porque es una cosa muy querida en la creación, para la creación en sí, ser ocupada por una persona que está en un nivel muy alto espiritual, porque es como que toda la creación, nosotros somos personas y tenemos la posibilidad de nosotros mismos elevarnos a Dios. Pero hay criaturas en este mundo que no pueden, pero ellos están esperando ser elevadas por ti, apegarse a Dios. Ellos no pueden, no tienen esa fuerza. No tiene la fuerza de poder elevar cosas o no, porque eso se le dio solo al hombre. Pero las criaturas de este mundo, el mundo entero, que también tiene algo como un tipo de alma que les da la vida, que esta alma se puede apegar a Dios. Cuando uno hace un sacrificio de un animal, de trigo, de harina, la creación se bendice. El mundo
la especie que se está ofrendando para los Kohanim, para que ellos puedan comerlo. Estas especies se elevan, se multiplican, reciben bendición y ellas quieren esto, ellos sienten. Entonces hay una metáfora muy linda que explicaron los sabios que dice así. Umitele, ki ine ilui gadol ulabriot, kulam beyotam meshamshem adam shalem. Es una elevación muy grande también para las criaturas de este mundo, para todas las cosas de este mundo, cuando son ocupadas por una persona shalem, por un hombre muy, muy elevado espiritualmente, Amekudash Bekudushato Itbaraj, que tiene santidad de Dios, de su creador, porque se está muy apegado a Dios. O por ejemplo, usted sabe, se dice que cuando una persona no bendice, le está robando a Dios y al pueblo de Israel. Cuando un judío no bendice. ¿Por qué? Porque cuando tú bendices a este alimento, tú bendices a Dios por haber creado este alimento y por dármelo. Esto causa que Dios te bendice a ti de vuelta. Y lo que Dios quiere con nosotros es darnos el bien verdadero, bendecirnos. Y tú como que le estás robando a Dios la bendición cuando tú no bendices. Él quiere darte y tú se la quitas de la mano, se la robas y no la recibes. O, ¿por qué tú estás robándole al pueblo de Israel? Porque esta bendición, cuando tú bendices esta fruta, causa que haya abundancia tremenda. Tú bajas bendición y a bendición es una forma de expresarse en abundancia tremenda. Y tú le estás robando al pueblo esa abundancia que tenía que haber. Porque realmente tú influyes, tú cuando actúas, y ahora estamos hablando tal vez de otra cosa, que la esencia de este alimento, de esta criatura, cuando tú donas un vaso al templo, este vaso que va a ser hecho para ahora, para ocuparse del servicio divino, se eleva espiritualmente. Ya no se puede ocupar para algo, tomar un vaso de agua ahí. Tiene otro nivel espiritual. La creación entera se tiene que elevar y apegar a Dios. Entonces, las criaturas, si podían hablar, sentir, entonces se da un ejemplo acá que dice así. Shambru Jajamenu Zichrono Libraja Beinyan Haor Shekinazo Akadosh Baruj Hu Latzadikim. Hay cuando se creó el mundo y Dios creó la luz el primer día, pero todavía no había sol. No es la luz que después ocurre que nosotros vemos. Dice, Dios guardó esa luz inicial para los justos, para el placer de los justos en el mundo venidero. La guardó, la ocultó. Y dice ahí el versículo, está escrito en el Talmud, que Dios creó esa luz para los tzadikim en el futuro y la guardó. Y cuando la luz supo que iba a ser ocupada por los tzadikim, se alegró. Or tzadikim ismach, así está escrito en Mishlei, del rey Salomón. ¿Qué significa que la luz se alegró? Porque como ella va a poder ser usada en forma correcta en este mundo por por un sheliach de Dios, por ejemplo, por un enviado, esta luz va a tener en su esencia, toda la materia está constituida de electrones y átomos. Es hasta donde logramos ver. ¿Quién te dice que no hay más que eso? Que mantiene esos átomos, algo como espiritual. Y eso también se puede elevar. Entonces, esta materia que existe, o esta energía, tú llegaste a ver hasta acá, antes podías ver el ojo, esto, ahora más profundo ves más partes del ojo, células del ojo. Puedes ver ahora más profundo, puedes ver electrones allá. ¿Quién te dice que no hay alma? Y eso cuando se une y se apega a Dios y se usa para Dios, eso se eleva también. Entonces, si pudieras preguntarle a la luz, se alegraría, te contaría.
Uveinian Abnei, aunque ella no tiene entendimiento, pero es una metáfora de Uveinian Abnei Amakom, Shelakar Yaakov Avinu, Besam Merashotav, Ambru. Cuando Jacob estaba escapando de Esav y puso su cabeza para dormir, dice, y las piedras que puso en su cabeza. Y al otro día, el versículo dice, y la piedra. Pero si ayer dijiste, cuando se fue a dormir eran las piedras, y después en la mañana, cuando se despertó, dice el versículo, la piedra. ¿Qué quiere enseñarnos este versículo? Que cada piedra, si podríamos haberla escuchado, cada cosa tiene es criatura de Dios, es una creación, como tú tienes alma. Algo, como dice el Ariá Kadosh, cada criatura para poder existir tiene un apoyo, algo divino que la mantiene existiendo. Esa chispa divina tiene que elevarse a Dios y el papel tuyo es elevarla. No solo elevarte a ti, y no solo elevar a los demás personas como tú tienes también misión de ocupar esta creación en forma adecuada y tú la elevas a Dios, todo. Entonces, si pudiera, ¿qué dice acá? Metáfora. Pero si tú puedes escuchar el alma de estas cosas, la chispa divina que hay detrás de todo esto, se estaban peleando las piedras una con otra, eran las piedras. Cada una dice, que ponga sobre mí el tzadik la cabeza, que yo puedo servirlo para que él pueda dormir, para tener fuerza para servir a Dios con todo su corazón después. Entonces al final se juntaron todas, llegaron a un acuerdo que están todas juntas, sobre mí va a poner el tzadik. Se unieron, todos querían. Entonces dijo Rabbi Yitzhak, cada una discutía sobre mí hasta que se juntaron todos porque todos querían servir a este tzadik. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué nos quiere revelar la Torá? ¿Qué nos quieren revelar los sabios? Que nosotros tenemos una misión muy elevada acá. No era una persona individual solamente. Tú realmente eres una persona que actúa e influye en la creación. Y Dios te dio esta misión y este papel de elevarte a ti y elevar la existencia contigo mismo. Había sobre esto un ejemplo que una vez contamos, creo. Uno de los estudiantes del Rav Kook dice, pues la misma idea que está acá, dice, qué suerte que la vaca no tiene entendimiento. ¿Por qué? Porque si ella supiera, porque una vaca, los animales no tienen mundo venidero. Entonces ella, si va a pastar y tranquila y nadie va a comer esa vaca, va a morir de viejita. Y murió y volvió a ser polvo. Era polvo y volvió a ser polvo. Pero si a ella la van a ocupar para una comida de mitzvah, por ejemplo, de Shabbat, y le van a hacer la shjita como tiene que hacerse, y se va a salar la carne para sacarle la sangre, y se va a hacer todas las revisiones que necesitan, y después se va a bendecir sobre ella. Todas esas mitzvot que se está haciendo sobre ella elevan a esa criatura. Y después cuando tú la comes, que era una vaca que no tenía que tener ningún futuro. Ahora empieza a ser parte de ti, que tú tienes mundo venidero. Esa vaca, si ella entendería, dice el Rab, qué suerte que la vaca no entiende, porque si entendería lo que va a ocurrir con ella, estaría saltando de tanta alegría que le hubieran hecho la shjita en forma equivocada y no hubieran podido hacer todas las mitzvot que tenían que hacer con ella. Así que qué bueno que no sabe. ¿Qué significa? Lo mismo que estamos hablando, que si tú ocupas el mundo en forma correcta, no solo que tú te elevas a ti a un nivel espiritual mucho más alto, sino toda la creación que está en contacto contigo, que tú estás interactuando con ella, se eleva, se eleva, se eleva. Como dijimos antes, un cromosoma que falta, quién sabe cuáles problemas, locuras pueden causar en este cuerpo. ¿Qué es lo que es al lado de todo este cuerpo? ¿Sí? Así Dios lo creó. Entonces, eso es lo que nos dice acá, para entender bien la importancia de cada uno de nosotros, el valor tremendo que cada uno tiene, aunque tú no lo sientes, no lo entiendes.
pero gracias al entendimiento tú puedes captar y puedes ver esta verdad. Como, ¿quién se iba a imaginar que el corona puede hacer tantos daños? Sí, pero con tu entendimiento y todo esto, sí. Una cosa tan pequeña puede influir en un mundo tan grande como un cuerpo entero, que millones de veces más grande que él. Pero está hecho de tal forma que sí. Seguimos un poco más. Y dice así. Veine alikara ze eirunu sichronal libraja. De Midrash Coelet. Y sobre esto nos cuentan los sabios en el Midrash de Coelet, de los escritos del rey Salomón. Shambruz de los Yonam, y así está escrito allá. Reed Maasea Elohim. Fíjate bien en lo que hizo Dios. Dice así en Coelet. Beshache Barakadush Borju et Adam Rishon. Cuando Dios creó al primer hombre. Natla Bexiró al Kolinaneg y la Neg Ganeden Bamano. Le mostró todo el jardín del paraíso y le dijo: fíjate bien. Maasai Kama Naim Meshubahim. Fíjate bien qué precioso, qué lindo lo que yo he creado. Vekolma Shebarati Bishbilha Barati. Y todo lo que cree, para ti lo cree. Tenda Adha Shelote Kalkel Betahri Betolami. Cuídate, pon atención de que no vayas a destruir mi mundo. O sea, no es que esto lo crearon para ti, es tu mundo, haz lo que quieras. No, tú eres lo más importante de esta creación y tus acciones realmente influyen. Ten cuidado con lo que haces en este mundo. ¿Tú elevas este mundo o lo puedes destruir? Entonces aquí está el secreto tremendo. Cuando, cuando uno tiene una tentación, un deseo muy fuerte, y tiene que revisar, como vamos a ver en el capítulo 3, el Heshbon Nefesh, la cuenta personal. Dios nos dio un libre albedrío maravilloso, algo increíble. Qué bueno que antes preguntaron también, porque es el regalo más grande que nosotros tenemos, lo que nos diferencia de todas las otras criaturas de este mundo. Nosotros somos libres. Nosotros somos la única criatura, como dice un rab, que le puede decir a Dios no. Un ángel, si te viera en el momento que tú le dices a Dios, yo no quiero hacer esto, el ángel recibiría un ataque al corazón, un infarto. ¡Qué locura! No podría resistir la locura que está mirando. ¿Cómo se llama? Sí, metáfora seguro, pero igual. ¿Qué quiere decir todo esto? Que hay un rap que dijo de pareja matrimoniales, problemas matrimoniales. ¿Tú quieres que yo quiera a mi esposa? Cuando ella empieza a comportarse como yo, como debe comportarse, yo la voy a querer, pero si ella se comporta así, ¿qué puedo hacer? O al revés, la esposa dice: ¿tú quieres que yo quiera a mi esposo? Que se empieza a comportar como debe. Si se comporta así, ¿qué respuesta quiere que yo le dé? Dice Rab algo maravilloso que la gente no sabe. La gente cree que él, ¿cómo se llama? Todos los, todos los sentimientos que tengo yo se despiertan automáticos por el otro. Si él se comporta bien, yo lo voy a querer. Si él se comporta mal, no. Yo, yo estoy como eh, preso de mis sentimientos. Y lo que nos revela la Torah, algo maravilloso, es que yo no dependo del otro. Yo tengo la capacidad, si él me despierta un deseo negativo, yo puedo cambiarlo y yo puedo dominarme. Y si él me despierta un sentimiento negativo, yo puedo hacer un trabajo conmigo mismo y todavía respetarlo y quererlo y entender que él se equivocó. Es increíble. Nosotros, realmente el hombre es la única criatura
que tiene dominio, tal vez no de un día para otro, tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que entender esto, tiene que ejercitar esta libertad que tiene. Al principio solo en nuestra mente, en nuestra habla y nuestras acciones, que ya es un tema difícil, pero también puede llegar a los sentimientos tuyos, si sabes cómo hacerlo. Entonces, y esta maravilla única en el hombre es lo que le da a él la posibilidad. Tú no estás determinado. Tú puedes ser un justo como Moshe Rabbeinu, dice el Rambam en la ley de Chua, o un malvado como Jeroboam, que hizo caer a todo el pueblo en el pecado de la idolatría. Nada está destinado acá. Está todo libre para ti. Tú tienes tus tendencias naturales e iniciales. En tu forma de ser natural, tú puedes ser una persona tacaña, avara, pero tú te puedes cambiar por completo a ser una persona dadivosa y generosa. Y esta libertad que se te dio es la maravilla que con ella tú puedes elevar a este mundo o bajarlo. Y dice Dios, ten cuidado de no destruir mi mundo. Entonces se nos dio una libertad muy grande, pero podemos causar mucho daño también. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esto, en verdad. Eh, Nos queda un poco más. Dice así. La el Dabar. En resumen, Adán. Estamos en el primer capítulo que nos está contando la Torá del hombre. Nos está contando qué viniste a hacer acá. Entonces nos dijo al principio que vine a elevarte y tú en tu interior más profundo estás buscando eh, regocijo y placer. Y está bien. El problema es hacia dónde lo vas a dirigir. Tú puedes tener un placer material o puedes tener un placer espiritual. Una vez contó el Rabin, era algo increíble en verdad. Había una persona que estaba de duelo, un joven, había fallecido su esposa, jovencita. Y hay una mitzvah de ir a consolar al que está de duelo, que está sufriendo. Pero hay una ley que cuando tú vas a consolar a una persona que está de duelo, tú no puedes hablar hasta que él empieza a hablar. Tú no hablas hasta que él te da la palabra, que él empieza a conversar, tú sigues. Pero no. Entonces el Rav llegó, este joven está muy, muy terriblemente dolido, y él se sentó ahí al lado, y él no habló nada. Tuvo como media hora, 40 minutos, y no pudo hablar la persona que estaba doliente. Rav estuvo ahí acompañando, sin decir nada. Después el Rav se fue, y él le dijo, muchas gracias por haber venido. Entonces, eh, y el Raf dijo que se sintió con mucha alegría interna por haber ayudado de alguna forma a este joven, darle un poco de fortaleza. Entonces, hay no solo placeres materiales, hay placeres que tú sientes que hiciste algo por otro, ayudaste, es un placer mucho más profundo, más grande. Entonces, Dios nos creó para llegar a encontrarnos con el placer más alto y verdadero que existe, que el que Dios nos quiere dar. Y está tu deseo. Entonces aquí nos está enseñando realmente, conoce bien este mundo. Este mundo no es el mundo venidero, como nos va a decir en la página que viene algo precioso también en esto. Este mundo es un mundo muy importante, pero y se te dio a ti. Con él tú tienes que hacer el trabajo de elevar, de acercar todas las cosas a Dios, de que todos conozcan a Dios. O tú puedes ocultar todo y arruinar todo, hasta que todo se tenga que perder, se muere. Dios no lo quiera. Entonces, eso es lo que ahora nos quiere decir en resumen. Klalosh el davar. Adam lo nibra babur matzavo ba'olamazé, ela babur matzavo ba'olamabá. Tienes que saber en verdad que nosotros fuimos creados no para este mundo, sino para el mundo venidero. Ela shematzavo ba'olamazé u emtzai lematzavo ba'olamabá, shua tachlit. Y solo que tú tienes que saber que este mundo es un medio para llegar al mundo venidero.
tú no puedes saltarte este mundo. Si no pasas por acá, no vas a llegar. Necesitamos, este es el camino, el pasillo. Pero no es muy importante, sin pasillo, sin camino, no hay cómo llegar a este objetivo tan grande. Pero no te confundas, acá no está el objetivo. Al quien תמצא מאמרי חכמינו זיכרונם לברכה רבים כולם בסגנון אחד מדמים העולם הזה למקום וזמן הכנה בעולם הבא למקום המנוחה ואכילת המזון המוכן כבר. Y así vamos a ver muchas citas de los sabios en el Talmud que asemejan a este mundo, como un lugar de preparar, y el mundo venidero como el lugar de tener el placer. Como dijeron así. Hablamos de Domelo, como dijeron, este mundo se parece a un pasillo antes del gran salón, que es el mundo venidero. O dice, Ayom la azotam majale kabel sahram. O dijeron en el Talmud de Avodah Zará, hoy día hay que hacer y mañana recibir la recompensa. O otro ejemplo, el que no se esforzó antes de Shabbat, no va a comer en Shabbat, porque en Shabbat ya no se puede cocinar, no se puede, si tú no preparaste la comida antes, no vas a tener que comer en Shabbat. Parecido a que si tú no hiciste tu parte en este mundo, no vas a tener que comer en el mundo venidero. Allá ya no hay libre albedrío. Allá donde llegaste, llegaste. O este mundo se parece al continente, a la tierra, y el mundo venidero al mar. Si tú no tomaste comida de este mundo, ¿qué vas a comer en el mar? Allá ya no hay a dónde sacar comida. Y todos estos ejemplos, Ra, sí, diga, ¿dónde aparece el mundo venidero en la Torah? en la Torá escrita aparece cuando se habla de la recompensa que va a tener el hombre cuando honra al Padre o cuando tiene que soltar la paloma cuando tomó a ella con los niños, con los pajaritos pequeños, con los huevos, con los pajaritos pequeños. Esto era oral, no esto era escrita. Ahí dice, y recibirá el bien y tendrá largos días. Recibirá el bien en el mundo que es todo bien y larga vida en el mundo que es todo largo. Entonces, está escrito, no está escrito explícitamente en la Torah escrita, pero es Torah oral. Como nosotros sabemos que dice en el principio de fe de la Torah que lo que recibimos de Dios es Torah escrita y oral. La Torah escrita es lo que está escrito y la Torah oral es la explicación. Entonces ahí está en la explicación. Y es lo más simple que hay mundo venidero, porque si no, y hay resurrección de los muertos, tú ves que hay la gente que murió no se pierde, esa alma queda en algún lado. Como se dice cuando murió Abraham y Isaac y se unió a su pueblo, a sus padres. ¿Qué significa se unió a sus padres? Ahora esta tierra nomás. ¿A dónde se unió? Entonces, eso es una explicación. O tú ves, ¿qué pasó con todo el acto de los tzadikim? ¿Para qué fue? Todas las pruebas que pasó Abraham vino, todo lo que pasó Jacob vino, y al final murió Jacob vino. Y llévenme a la Meharata Machpelah a enterrarme. ¿Para qué? Si ya te moriste, te moriste. Entonces nosotros sabemos por la Torah escrita, por la Torah oral, por los profetas, que hay, ¿cómo se llama? El alma, cuando vuelve, el alma, cuando Dios, ¿cómo se llama? Como le dice a Daniel, y tú te vas a parar después del tiempo en lo que lograste en esta vida, en el mundo, al final del tiempo, cuando haya redención. Ahí se habla de la tjiat ¿cómo se llama? De la resurrección de los muertos, que es un principio de fe. Entonces, sin Torah oral, no podemos hacer nada de la Torah escrita. No puede. ¿Sabes lo que dice el Rav Sadia Gaon? Que del versículo que nosotros decimos que hay un solo Dios, hay quienes creen que hay tres. Dice el Rav Sadia Gaon, si no hay Torah oral que te explica el versículo,
No se puede entender, puedes decir cualquier cosa. Es como que tú tienes la llave para abrir la Torah. Si no, está libre, cualquier cosa puede decir. La Torah dice, escucha Israel, Shema Israel. Dios, nuestro Dios, Hashem Elokeinu Hashem. Dios, Elokeinu, Dios es uno. ¿Viste? Son tres, que son uno. Pero si ese es el versículo que nos enseña la unicidad perfecta de Dios, y tú puedes sacar de ahí que hay tres. Si no hay Torah oral que te explica cada versículo, tú no tienes idea de nada. Entonces, dentro del versículo que está escrito ahí, se habla Najón. Muy bien, señor Belkis, gracias. Entonces, hay muchas pruebas de verdad en forma de entendimiento simple. ¿Para qué fue hecho todo este mundo? Para estos 120 años y murió y no hay nada después. Y aparte, toda la Torah oral y la Torah escrita y todo el Tanaj que nos habla de todo esto. Entonces de ahí se aprende todo esto. ¿Alguien quería preguntar? ¿Está bien? ¿Se queda claro? Toda, sí. ¿Alguien quería preguntar antes algo más? ¿Alguien, yo vi Sí, que alguien? ¿Sí? Rabino. ¿Sí? En cuanto regresando un poco en el tema en cuanto al libre albedrío, que ¿Sí? yo también casualmente en este Shabbat estuvo en la mesa, era el tema, y por eso me pensaba que yo, mi opinión, por favor, corríjame, pienso que no es para nada problema, que no afecta para nada a mi libre albedrío el hecho de que Hashem sepa lo que va a pasar. No entiendo porque me preocupa que hasta el Rambam se hizo la pregunta, entonces, ¿será que no estoy entendiendo algo bien? Porque si yo sé que mi hijo va a hacer algo y yo sé que le va a hacer daño, pero yo sé, le dejo escoger y le dejo que él escoja, pero yo sé que él va a escoger mal, pero yo lo dejo que lo haga. No va a interferir, no voy a interferir en su libre albedrío. O sea, No, pero la pregunta es cómo usted sabe que él va a hacer algo malo. Tal vez él quería ponerlo el dedo en el enchufe y tal vez un minuto antes se cayó y no lo puso. Él va para el enchufe y de sí, repente alguien lo llama, vio un perrito y se fue para allá. ¿Cómo sabe usted que él se va a ir para allá? Usted no está segura, pero Dios, cuando dijo algo que tiene que ocurrir, va a ocurrir 100%. Él lo ve ya. Entonces, si él ve que usted va a ser una justa, se acabó. Usted ya, si no va a ser justa al final, yo sé qué va a pasar con mi hijo, yo sé que mi hijo va a ser un justo, ¿no? Ojalá. Yo tengo seguridad, no. Pero Dios sabe exactamente, yo voy a ser un justo. Ah, entonces, ¿sabes qué? Me dan ganas de ir a hacer otras cosas. No, no puedo decir, y Dios ya me vio allá, de alguna forma estoy obligado a ir para allá. Y eso es lo que podría haber pensado una persona. Si yo sé que este vaso se va a derramar ahora, en un minuto más, ujú. no hay ninguna prueba que se derrame, tal vez no. Solo si yo lo voto, ah, pero entonces yo actúe sobre él. Yo no puedo estar seguro de algo que va a ocurrir si, ¿cómo se llama? Tal vez hay una ley física que yo sé que si tú tiras algo abajo se va a devolver, es otra cosa, pero yo sé que algo está actuando sobre él para que haya una respuesta de este tipo. Pues lo que yo digo es que de todas formas a mí no interfiere para nada que Hashem sepa que lo que voy a hacer. Yo sigo mi camino y sé que es Él y Él es Dios. O sea, para mí no tengo ningún problema con eso, que Él sepa lo que sucede. No Najón, sé, porque usted entiende que él ve más allá del tiempo. ¿Está y bien? conoce todo Esa es el la grande, por explicación. eso no tengo, no, sí, no interfiere mi libre albedrío para nada, que lo Aunque, sepa. aunque no estamos estudiando el libre albedrío ahora, pero le voy a decir algo que la va a complicar un poquito. Ok, me No, gustaría. no, no por, Por favor. no por maldad, pero No está Dios bien. no lo quiera. Pero Ah, el, porque hay un problema en lo que explicamos antes, sí. que es como que Dios está pasivo. Él está a un lado, mira, sabe lo que va a ocurrir, pero no interviene. Pero nosotros sabemos que Dios actúa sobre la creación. Él le da vida a la creación en cada segundo. Él no está pasivo. Entonces, por ejemplo, dice el Maharal de Praga, ¿por qué llegamos a Egipto? Responda, no usted.
Respondan, ¿por qué llegamos a Egipto? Ah, fácil, porque los hermanos de José tuvieron envidia de él y lo vendieron. Y él fue el virrey y después nos trajo a nosotros en el tiempo de hambre. Llegamos a Egipto. Dice el Marral, 100% tiene razón y 100% está equivocado. Mm, ¿Por qué estoy equivocado? ok. Porque Dios le dijo a Abraham, decreto, que tu descendencia va a llegar a Egipto. Ujú. O sea, dice el Marral, ¿cuál es la razón que llegamos a Egipto? Ah, cien por- por ciento porque Dios lo decretó Lo dijo ya, ok. No y por... 100% porque los hermanos tuvieron libre albedrío e hicieron causaron esto. Entonces, dime, Dios lo decidió, entonces Él decidió que los hermanos tengan envidia y lo manden, entonces no tienen libre albedrío. Ah, ya ¿Entiendes? entendí el punto de... Ok. Entonces, la respuesta del Maharal es como tal vez como dijo el Rambam, para nosotros es una contradicción, para Dios no. Mm, Porque Dios, todo lo que tú trates de alcanzar a entender, mira, pero no es tu lógica la puso Dios en tu mente. La ujú, forma de pensar y ver. Por ejemplo, un rap dice, ¿es lógico que una cosa flote en el aire? En nuestro mundo no, pero si te va a la luna, sí. mm, Entonces, con las condiciones de hoy día y de nuestro entendimiento, no entiendo. Está bien, Dios te creó de la nada con sus palabras. Puedes entender que Él tiene otro entendimiento que tú no alcanzas por nada a entender. Entonces, por un lado, Dios maneja las cosas y por otro lado, tú tienes libre albedrío. Pero arrepentido. es como contradictorio. No es tu problema. No hay problema, correcto. Bueno, Ramiro, muchas gracias. Gracias. Me quedé pensando ahora. Pero no se preocupe. Lo importante es que nosotros tenemos que saber que hay libre albedrío y que Dios está detrás de todo esto. Y eso también nos da una seguridad muy grande. No hay nada al azar. Dios está detrás de las cosas y son pruebas para nosotros, lo que partimos diciendo, que es muy importante. No alcancé a leer, señora Belkis, pero en todo caso, Dios maneja todo y este mundo está dirigido y hay libre albedrío y algo maravilloso que Dios lo causa. Entonces nosotros podemos sentirnos seguros que Dios nos dejó el mundo y está detrás de todo esto y lo dirige. Y cuanto más justos seamos nosotros, más va a poder elevarse esta creación y la presencia divina se va a revelar más y más hasta que logremos hacer esto de que seamos, como Dios dijo en la entrega de la Torá, Él quería un reinado santo, un reinado. Reinados, como dice un rap maravilloso, había mucho en este mundo. Servidores de Dios santos había, pero un reino santo es algo nuevo. Y eso es lo que Dios quería cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y eso es lo que dijo en la entrega de la Torá. Yo quiero un Mamlejet Kohanim, un reino con rey, con economía, con todo lo que vive un reino, pero santo. Y ese reino, dice el profeta, va a ser la luz para todos los pueblos. Y eso ya viene de atrás. Le dijo a Abraham, Isaac y Jacob, de tu descendencia se van a bendecir todos los pueblos de la tierra. A Abraham, a Isaac, la misma cosa. De tu descendencia se van a bendecir todos los pueblos de la tierra. Y a Jacob la misma, en la Torah. De tu descendencia se van a bendecir todos los pueblos de la tierra. Nosotros no solo lo hacemos para nosotros, tenemos un papel verdadero inmenso. Y cuanto más tú te apegues a la Torah, el servicio divino, se va a lograr. Y tú, como dijimos, qué bueno que terminó así el shur, como partimos. Tú no eres una persona individual. Eres una célula más de un cuerpo que tú le puedes dar vida a todo este cuerpo, como lo hace el corazón. Muy bien, no sé si alguien más quiere preguntar algo.
Si no, muy bien. Call to para todos. Shalom, shalom. Gracias, Rab. Señora Belkis, ¿usted quería preguntar algo, decir algo antes? No, Rabino, agradecimiento total. Muchísimas gracias. Call to Shalom a shalom, todos. shalom, shalom, shalom. Gracias. Gracias, Gracias, Rab. Rab. Bien del